Sean todos bienvenidos a mi espacio donde comparto mis investigaciones personales, enigmas y hechos asombrosos, todo analizado bajo una perspectiva arqueológica, histórica, hebrea. Con ustedes el profesor El Moré Ahmed Najarwadi, que agradece a todos los que están apoyando este canal porque así puedo seguir compartiendo gratuitamente todos estos estudios y estas investigaciones. Estuvimos analizando cómo la Iglesia Católica transformó una fiesta pagana en una fiesta religiosa. Te lo presenté con las evidencias históricas, arqueológicas y bíblicas, y todo bajo un contexto hebreo, porque María, José, Yahshua, todos eran judíos, no eran griegos. Nacieron como judíos, vivieron como judíos y murieron como judíos. Por lo tanto, esta historia es del pueblo de Israel, es un contexto hebreo. Y en esta oportunidad voy a estar despejando las dudas que existen, porque los hermanos católicos sostienen que los Reyes Magos, al visitar al niño Jesús, ellos después se convirtieron en fieles católicos devotos de la Virgen María y del niño Jesús. Vamos a ver qué nos dicen las escrituras, porque ellos dicen que no celebran fiestas, ellos celebran eventos, pero al final están celebrando igual. Este estudio lo grabé hace 10 años atrás y lo comparto ahora nuevamente porque tiene temas muy vigentes para que así puedas estar despejando tu duda con la escritura y con todas las herramientas que nos aporta la teología. Vamos con el tema. En esta noche vamos a estar viendo la continuación del tema y las costumbres paganas heredadas de la Iglesia Católica. Y entre esas está la creencia de esos 3 Reyes Magos y que les habían dado ciertas características a cada uno de ellos. Vimos que los armenios en el siglo III introdujeron la creencia de los Reyes Magos. Recordamos que la Iglesia Católica tomó como fuente bíblica el Salmo 72, verso del 9 al 11, en el cual dice: ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsi y de las otras traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Las Sagradas Escrituras nos dicen en el libro de Mateo, capítulo 2, verso 1 y 2, cómo fue nacido Yahshua en Belén de Judea, en los días del rey Herodes. He aquí unos magos vinieron de oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y hemos venido a adorarle. Ahora nosotros podemos ver que estos magos, estos sabios de oriente, trajeron regalos al niño Yahshua. ¿Y qué fue lo que le regalaron? Oro, incienso y mirra. Y por estos 3 regalos algunos piensan que eran 3. Pero la Biblia no nos dice si eran 2 o 3 o 4, o puede haber sido más. Pero se creen que eran 3 porque hubo 3 tipos de regalos. Y no se sabe cuánto oro, cuánta mirra y cuánto incienso fue el que le entregaron de regalo. Por esta razón la tradición enseña que habían 3. Y luego, no conforme con esto, la tradición agrega los nombres. Y le agrega también los animales de los cuales venían. A uno les pusieron Gaspar, Melchor y Baltasar. Y dicen que uno venía en elefante, otro venía en caballo y otro venía en camello. Y que uno era moreno, el otro era blanco y el otro era medio rojizo el cabello con barba roja. Pero esto es tradiciones que no pueden ser sustentadas con una escritura, con la Biblia. Ahora nosotros no podemos saber si ellos eran todos iguales, venían del mismo lugar, pero lo más probable es que todos fueran iguales físicamente, porque ellos la verdad pertenecían a una logia, pertenecían a un grupo, a una etnia de gente sabia que venían de la cuna de la civilización. Estamos hablando ya de los sumerios, por la zona de Mesopotamia, muy al oriente. Estas personas eran prácticamente los dueños de todo el conocimiento que se encontraba en esa época. Eran personas muy estudiosas, habían dedicado sus vidas al conocimiento y se habían rendido a las artes que manejaban en ese tiempo. Como decía el libro de Isaías 63, andarán los reyes a tu luz y al resplandor de tu nacimiento. En esta noche vamos a estar estudiando a fondo y quiero que ustedes comprendan lo que eran estos sabios. Y también quiero que comprendan lo que eran estos regalos que se entregaron de presente a nuestro Salvador. Y primero quiero partir diciendo que eran personas maravillosas, porque eran personas realmente increíbles. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 11 aproximadamente. Ahí encontramos la lectura que dice: como fue nacido Yahshua HaMashiach en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Y esa era la pregunta que ellos tenían: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocado todos los príncipes y los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mashiach. Y ellos le respondieron: en Belén de Judea.
porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén Efrata, no eres muy pequeña entre las naciones, porque de ti nacerá el que apacentará a mi pueblo Israel. Él será tu guiador. Mire, el versículo 27 lo que dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, comprendió diligentemente de ellos el tiempo y la aparición de aquella estrella, y enviándolos a Belén les dijo: cuando ustedes vayan allá, pregunten con diligencia por aquel niño, y cuando ustedes le hallen, me lo hacen saber, para que yo vaya también y le adore. Y el versículo 9 dice: y ellos, oyendo al rey, se fueron y vieron que la estrella del oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se paró, se detuvo donde estaba el niño. Y cuando vieron al niño se regocijaron con grande gozo. Y entrando en aquella casa, en aquella sucá, vieron a su madre con su padre, se postraron, adoraron, ya vieron sus tesoros, y le ofrecieron esos dones, esos presentes, los cuales fueron oro, incienso y mirra. Estos magos eran realmente un grupo de sabios, filósofos, pertenecían a la clase influyente, eran hombres de renombre, poseían gran parte de las riquezas del conocimiento que había prácticamente allá en la tierra y de todo el saber que había en su nación. Entre estos había muchos que eran oportunistas, se aprovechaban de aquel conocimiento que ellos tenían para manipular a las personas y obtener de ellos ganancias terrenas. Pero también había otros que eran hombres rectos, hombres que estudiaban las manifestaciones de la naturaleza, eran honrados, eran íntegros, y ese carácter hacía que ellos fueran personas especiales, y esos fueron los que fueron a ver a nuestro Salvador. Estas personas eran, vamos a decir así, personas muy conocedoras, sabían de todo, les llamaban magos porque muchas de las cosas que ellos sabían aparecían como por magia, y a estas personas les llamaban los magos porque manejaban distintos tipos de informaciones, pero realmente eran hombres muy sabios, sabían de todo. Ellos conocían acerca de la medicina, sabían también acerca de la alquimia, que era una de las cosas que en esa época se practicaba. Eran químicos, eran físicos, manejaban las matemáticas y por sobre todas las cosas sabían astronomía. Eran unos tremendos astrónomos, conocían los tiempos, conocían las señales al ver las estrellas y todo lo que se remontaba arriba a los cielos. Conocían todo lo que era acerca de las facetas de la luna, conocían específicamente todas las señales de acuerdo a las cuales podían estudiar. Estudiaban acerca de la naturaleza también, y a través del estudio de la naturaleza habían llegado a entender quién era Yahweh. Y mientras estos magos estudiaban los cielos y las estrellas, trataban de estudiar los ocultos misterios que estaban encerrados ahí, buscaban un conocimiento más profundo y se dirigieron a las escrituras hebreas. En su propia tierra se conservaban escritos proféticos que predecían la venida de un maestro divino. Ellos tenían escritos de un profeta que exactamente no era hebreo. No te estoy diciendo que no fue profeta de Yahweh. Simple y sencillamente es que este profeta no tenía la piel de Abraham. O sea, no era hebreo. Se llamaba Balaam. Balaam era un profeta en esa zona que había sido llamado por Yahweh y había recibido revelaciones de Yahweh, y él había escrito muchas de esas profecías. Una pequeña parte de las profecías de Balaam las tenemos registradas en el libro de Números. Ahora, yo quiero que tú comprendas que son profecías que llegaron a escuchar y a través de conocer de los siglos, pero a ese libro de Balaam nosotros no tenemos acceso. Ese libro se debe haber perdido en las épocas. Pero aparentemente estos sabios que vinieron a ver a Yahshua, ellos tuvieron acceso a ese libro, y ese libro les predecía la venida de un rey celestial, de un rey diferente a todos los reyes que había estado en la tierra. Entonces estos hombres que habían venido a ver a Yahshua no eran cualquier persona. Estas personas eran especiales, y en el tiempo que el Mashiach nació, muy pocas personas sabían quién era Yahshua. Mira, y me atrevo a decirte también que de las personas que estaban en todo Israel, tal vez no había una persona que supiera con todo el conocimiento quién era Yahshua como estos tres personajes. Y estas personas ni siquiera eran parte del pueblo de Yahweh, ni siquiera eran hebreos. Y estos hombres sabían más acerca de quién era ese bebé que lo que sabían los mismos sacerdotes del templo. Sabían más acerca de quién era ese niño que lo que sabían las mismas estudiosos, los mismos sabios del pueblo de Yahweh. Esos sabios no tenían ni la más mínima idea de lo que estaba pasando y no sabían quién era el que había de venir, aunque tenían las profecías, aunque tenían las cosas a su alcance, guardaban la fiesta de Yahweh, guardaban el Shabbat, tenían todos los escritos hebreos de los profetas, de los Nabín, Ketubín, de toda la historia de la humanidad, pero no tenían el conocimiento que estas personas que eran paganas tenían.
Y la primera lección que nosotros podemos sacar de esta historia es que, hermanos, nosotros como pueblo de Yahweh, Yahweh nos ha dado una información que no le ha dado a nadie más. Tenemos a nuestro alcance profecías, consejos, instrucciones e incluso doctrina que nadie más tiene. Qué triste es que haya personas afuera en el paganismo, personas que están en otras iglesias, que sepan mucho más de lo que está ocurriendo y las cosas que van a ocurrir, que personas como nosotros, personas del pueblo de Yahweh, que tenemos todo este conocimiento a nuestro alcance. ¿Puede pasar? Bueno, sí, ya pasó al menos en esta historia. Y en esta historia tú puedes ver cómo hay personas que no tienen todas las ventajas del pueblo de Yahweh. E incluso llegan a tener más conocimiento de los que tienen las ventajas. Y pareciera ser que nosotros estamos acostumbrados a desperdiciar lo que nosotros tenemos. Y aquí en Chile hay un dicho muy conocido, que los hombres no saben lo que tienen hasta que lo pierden. Es algo increíble. Pero estos hombres encontraron en los escritos de Balaam, que también este Balaam no era una persona que tenía un carácter muy bueno, aunque fuera un tiempo el profeta de Yahweh, pero el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, le había dicho, recordemos que cuando él se le apareció, él escribió que las profecías se habían transmitido por tradición, y en el Antiguo Testamento podemos ver que el Mashiach se revelaba con mayor claridad. Con gozo ellos supieron que el rey se acercaba y que todo el mundo iba a quedar lleno del conocimiento de la gloria de Yahweh. ¿Y cómo ocurrió esto? Bueno, estos hombres eran personas que estaban siempre buscando el conocimiento. Todo lo que ellos eran, personas dedicadas tiempo completo a buscar conocimiento. Ese era su asunto. Y estos hombres que eran de un carácter especial, que tenían una forma de ser diferente a todos los demás, estaban en su corazón y lo daban a entender. Y esto los hacía amados delante de Yahweh. Aunque ustedes no lo crean, eso es lo que Yahweh hace. Yahweh ama a aquellos que dan su corazón a entender, a aquellos que quieren comprender. No los deja en la oscuridad, como a muchas personas que Yahweh ha encontrado, los ha guiado y los ha conducido a la luz admirable, y aunque ellos han estado en el paganismo, así hay personas que son guiadas. Y estos sabios estaban viendo ahí las señales, veían el futuro, eran astrónomos, y ellos vieron que los astros tenían que ver con el asunto del futuro. Ellos veían acerca del magnetismo de la Tierra, veían cosas de la naturaleza, comprendían las fases lunares, y que vieron que gran parte de eso eran cosas en las cuales la gente las miraba con prejuicio. Eso es lo que se creía en esa época. Y estos hombres, contemplando las estrellas, viendo los astros, el día en que Yahshua HaMashiach nació, vieron algo que los sabios de Israel ignoraban. ¿Y qué fue lo que descubrieron en el horizonte? De pronto, uno de ellos vio allá una estrella, la estrella que apareció la noche en que Yahshua nació. Nosotros sabemos que en realidad no era una estrella, sino que era un grupo de ángeles. Seguramente eran los ángeles que se aparecieron en el campo allá a los pastores. Y estos hombres que estaban siempre observando, vieron esa luz. Y alguno de ellos llamó a los otros y le dijo, mira, ¿esa luz qué es? Y empezaron a investigar, a estudiar, empezaron a buscar, a indagar. Y de alguna manera les daba la impresión de que esa luz era algo más que una coincidencia que ellos hubieran visto. Ahora, hermanos, ¿quiénes podrían haber visto esa luz si ellos hubieran querido? Los judíos. Y mira, ¿dónde apareció la luz? ¿En dónde se vio con más claridad? Pues se vio en Belén. ¿Y dónde estaba Belén? Muy cerca de Jerusalén. Si la vieron los sabios que estaban en el oriente, allá en Babilonia, te pregunto, ¿podían haberlo visto los sacerdotes del templo? ¿Podían haberlo visto los sabiondos de Jerusalén de esa época? ¡Claro que sí! ¿Y por qué no recibieron entonces ellos el beneficio de la estrella que apareció? Pues claro, porque ellos, donde se encontraban, era bastante lejos. Personas que se encontraban muchas millas de distancia, personas que vieron la luz y les interesó la luz, y los que estaban exactamente donde estaba la luz no le prestaron ninguna atención. Qué triste es que Yahweh les esté dando tantas señales, tantas ventajas, y no obtengan ningún beneficio de la ventaja que tienen. Bueno, estos hombres vieron aquella luz, pero que después esa luz se convirtió en una estrella. Fíjate cómo la luz se vio primero dentro de la atmósfera y luego la luz se trasladó afuera de la atmósfera y se mantuvo ahí. Y nosotros sabemos que no fue en diciembre, ya lo estuvimos viendo en el estudio anterior. Y después de esto, este grupo de ángeles transmitían esa luz, pero los sabios no sabían qué era.
pero ellos comenzaron a estudiar, a examinar, y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Mira, si tú estás viendo que hay signos, si hay señales de los tiempos, ¿qué deben hacer las señales de los tiempos con cada uno de nosotros, los hijos de Yahweh? Deben motivarnos al estudio, deben llevarnos a buscar las escrituras para ver si eso que acaba de ocurrir está cumpliendo la escritura, tal vez está dentro del contexto histórico, tal vez esto es lo que Yahweh dijo. Vamos a buscar qué está pasando, estas explicaciones de las cosas que están pasando. Y estos hombres comenzaron a hacerlo, comenzaron a buscar, consultaron a los sacerdotes, conversaron con los estudiosos, examinaron rollos antiguos. Y todo parece como que una mano los guiaba y decía, mira, lee aquí. Como había muchos rollos, uno por ahí dijo, ¿saben qué? Hay uno de nuestros filósofos, uno de nuestros profetas que predijo el surgimiento de una estrella. Ahora, ¿dónde vimos la luz? Pues la vimos aproximadamente, mira, por allá por Judea. ¿No será esta luz lo que predijo este profeta? Entonces fue así como llegaron a los libros de Balaam. Ahora, ¿quién era este Balaam? Vamos al libro de Números. Y esta es una profecía parcial de lo que el profeta Balaam predijo. Entonces dijo Balaam, hijo de Or, el varón de ojos abiertos, el que vio los dichos del Eterno, que sabe la ciencia del Altísimo, que vio la visión del Altísimo, caído, pero vio con sus ojos, lo veré, pero no ahora, lo miraré, pero no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará, ¿qué cosa? Cetro de Israel. Entonces comienza su parábola en su visión y predice el final de los tiempos, y dijo que iba a perecer para siempre, y luego mirando hacia el futuro dice, ¡ay! ¿Quién vivirá cuando Yahweh haga estas cosas? Vendrán navíos de Chitín, afligirán a Asiria, y afligirán Eber, pero él también perecerá para siempre. Ahora, ¿de qué época estaba hablando cuando vendrán naves de Chipre a tratar de destruir y que va a haber una consecuencia, una destrucción? Evidentemente, para los que estudiamos los asuntos proféticos, sabemos que esta profecía no es para el nacimiento de Yahshua. Mira, vamos al libro de Daniel, capítulo 11. Daniel 11 nos dice que estos navíos que vienen de las costas de Chitín contra estos enemigos van a desatar la crisis final. Esos navíos que vienen de allá de las costas desatan esta crisis que pronto tú y yo nos vamos a encontrar. Daniel 11:30. El último poder de la tierra se va a enfrentar a unos navíos que vendrán de las costas de Chitín, de Chipre. Ahora sabemos que esos navíos son barcos comerciales. Tiene que ver con el comercio mundial, tiene que ver con la economía mundial, porque vendrán contra él naves de Chipre. Se contristará, se volverá y se enojará contra el pacto santo. Se enojará y buscará a los que han desafiado y menospreciado el pacto santo. Y esto da como resultado que se contamina el santuario, se quita el continuo y se pone la ley dominical, que es la abominación del asolamiento. Entonces el profeta Balaam, ¿de qué estaba hablando? Cuando sale la estrella, cuando la estrella sale, ¿qué cosa se levanta? Se levanta un cetro en Israel. Pregunto, hermanos, cuando Yahshua nació allá en Belén, en Judea, ¿se levantó el cetro de Israel ese día? No, porque el que estaba naciendo no era el rey, sino que era el Salvador. Pero va a aparecer otra estrella. Cuando esa estrella venga, y va a venir del oriente, porque va a venir por la constelación de Orión, va a ser un carro de nubes. Y en ese carro de nubes vienen todos los malaj, todos los ángeles, y viene el rey de reyes, nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. La estrella de noche la vamos a ver como una estrella que se viene acercando, y de día la vamos a ver como una pequeña nubecita que viene acercándose, primero del porte de la palma de la mano, que se va haciendo grande, grande. ¿Y qué cosa es esa estrella que viene? Es Yahshua viniendo por segunda vez. Y en ese momento, Yahshua es el cetro de Israel. ¿Por qué? Porque viene para reinar. Las profecías de Balaam se aplicaban más bien al fin del tiempo. Mira, date cuenta. Pero sin embargo, para esas personas que se encontraban en esa época, tenían otra aplicación. Y ellos vieron esa estrella que estaba apareciendo, el cumplimiento de lo predicho por el profeta Balaam. Pregunto, hermanos, ¿creían los magos, los sabios, que Yahshua era un rey solamente? Ellos no creían que Yahshua era un rey solamente.
porque ellos, al investigar acerca de esa luz, se dieron cuenta que sí, ese nacimiento era una señal de los tiempos, pero al estudiar acerca de ese bebé que iban a nacer en esa época, y seguramente llegaron a la conclusión que tú y yo no podemos entender porque no tenemos accesos a esos escritos, pero sí podemos ver por lo que hicieron, podemos llegar a entender lo que ellos sabían. Estos hombres llegaron a entender exactamente quién era ese bebé. Se dieron cuenta que ese bebé era en primer lugar el bebé que venía a morir por sus pecados para salvarlos. Supieron que ese bebé, después de morir, iba a ascender al cielo. Y en las cortes celestiales, en el mismo lugar que ellos no entendían, pero sabían que iba a interceder en su favor, porque les iba a conceder una visa y un pasaporte para que vivieran legales en el cielo. Estamos hablando de estas personas que descubrieron que ese bebé iba a ser su sacerdote, iba a ser su intercesor. Y llegaron a entender que ese bebé iba a interceder por ellos y en un futuro lejano iba a volver como Rey de Reyes y Señor para ser el Rey de toda la tierra. Estos sabios sabían mucho más que cualquier otra persona del mundo. Tanto así llegaron a saber quién era este niño que estos hombres dijeron, mira, vale la pena hacer este viaje nada más para ver a ese bebé. Y esto es una oportunidad única en la vida. Pues lo que vamos a ver es el cumplimiento de la profecía del profeta Balaam. Vamos a ver al Hijo de Yahweh. Y estos hombres, inspirados por Yahweh, y quiero hacerte este énfasis, que fueron inspirados por Yahweh, tomaron la decisión de hacer un viaje que duró casi 2 años para ir a ver al bebé. Porque los regalos que ellos dieron fueron incienso, oro y mirra. ¿Era eso lo que se les daba a los reyes? No, a los reyes solamente se les daba oro. Si ellos hubieran pensado solamente que ese bebé era un rey, le hubieran dado solo oro, o plata también puede ser. Pero ese bebé no era para llevarle solamente oro o plata, también le trajeron incienso. ¿Qué representaba el incienso para una persona de aquella época? El incienso era utilizado solamente por los sacerdotes. Estos hombres trajeron incienso, ¿sabes por qué? Porque ellos habían comprendido que ese bebé iba a ser su intercesor y trajeron el incienso para que ese bebé intercediera por ellos. Ellos querían salvarse y trajeron incienso, se lo entregaron al bebé que alguna vez iba a interceder en su favor y se lo entregaron para que él fuera su intercesor. Y le trajeron también un regalo muy raro que era mirra. ¿Para qué se usaba la mirra en ese tiempo? La mirra era el regalo póstumo. Era una serie de perfumes que se colocaba sobre el cuerpo muerto. Se les traía mirra para que el cuerpo no apestara por el perfume penetrante de la mirra. Así que se mezclaba con ese hedor y ese hedor desaparecía. Por eso era un regalo póstumo que se hacía a las personas en tiempos de funeral. Y así el muerto no apestaba tanto. Estos hombres sabían mucho más que María, sabían más que José, sabían más que Simeón, sabían más que Ana. Sabían que ese bebé iba a morir. Todo eso lo sabían. Así que estos hombres vinieron. Ahora imagínatelos. Ellos emocionados realizando un viaje de 2 años. Cuando empiezan a bajar el monte de los olivos, que alguna vez también el Mashiach iba a estar en ese monte, su pecho empieza a latir apresuradamente. Ahora te hago una pregunta. Esa estrella estuvo 2 años brillando ahí en el firmamento, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo brilló? 2 años. Porque mira, estos hombres la estuvieron viendo desde que salieron allá de Babilonia. Viendo la estrella, y la estuvieron viendo y siguiendo 2 años, y durante 2 años la estrella brillaba, no sabían nada y les valía nada que estuviera la estrella brillando, porque en la verdad a los hebreos, a los judíos no les importaba en lo más mínimo esa estrella brillando. Pero estos hombres venían viendo la estrella. Ya sabemos que esa estrella es un grupo de ángeles. ¿Sabían los ángeles que estos hombres venían buscando a Yahshua HaMashiach? Sí sabían. ¿Sabían los ángeles que estos hombres venían siguiendo la estrella? Sí. ¿Sabían también los ángeles dónde estaba Yahshua exactamente? También sabían los ángeles. ¿Y a dónde se fue esa estrella cuando los magos iban llegando a Jerusalén? ¿Se fue donde estaba Yahshua? No, se fue al templo. Y pregunto, hermanos, ¿Yahshua estaba en el templo? No. Entonces, ¿por qué la estrella se fue al templo y se fue a Jerusalén? Ahora, los sabios se dan cuenta que la estrella está en Jerusalén. Se dan cuenta que está sobre el templo. Entonces empiezan a latir su corazón. Mira, va a haber una fiesta en Jerusalén. Van a estar todo el mundo con alegría, gozo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos felices de que Yahshua HaMashiach haya nacido y haya venido a morir por cada uno de nosotros?
¿Cuántos estamos felices de que Yahshua haya ascendido al cielo para ser nuestro Cohen Gadol, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor? ¿Estamos felices? Amén. ¿Cuántos de ustedes están felices de que Yahshua HaMashiach regrese por segunda vez para reinar? Todos queremos que regrese, todos hemos esperado que vuelva. Pero ¿le importa al mundo de que Yahshua viene por segunda vez? ¿Le importa al mundo de que Yahshua haya nacido para darnos vida eterna? Y los magos, pensando en que iba a haber una gran fiesta en Jerusalén, cuando llegan, ¡chasco! Decepción tremenda. No tenían la más mínima idea de lo que le estaban preguntando. Llegan esos hombres y empiezan a preguntar: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? Hemos visto su estrella en el oriente. No encontraron a nadie que pareciese saber nada del recién nacido. Y esas preguntas que ellos hacían no provocaban ninguna expresión de gozo, más bien provocaban sorpresa y temor, y algunos hasta ponían caras de desprecio. Comenzaron a preguntar, nadie sabía nada, nadie tenía idea, estaban todos desinformados. Pero dice la Biblia que la llegada de estos hombres causó un revuelo en Jerusalén, y empezaron a pasar un chisme. ¿Quiénes son estas personas? Y sabían que no era cualquier pelagato que se había metido ahí en Jerusalén. Ellos sabían que eran sabios, sabían que eran los hombres que se la pasaban todo el tiempo estudiando. Eran personas que sabían de todo. No eran cualquier persona las que estaban haciendo las preguntas. Eran personas que todo el mundo reconocía como personas de gran conocimiento y de gran saber. Y ahora estas personas estaban preguntando por el recién nacido rey, y le señalaba la estrella que estaba allá en el templo. Y dice: oye, sí es verdad, mira, hay una estrella. Y entonces empezaron a cuchillar unos con otros, y empezaron a hablar unos con otros, y la voz rápidamente se cundió por todo Jerusalén, hasta que se enteró el mismo rey Herodes. Él se enteró y se dio cuenta. Y yo me imagino que el rey Herodes asomó por la ventana y miró la estrella y dijo: oye, si es verdad, mira, ¿y esa estrella qué hace ahí? ¿Quiénes son los que lo vienen siguiendo? ¿Se enteraron los sacerdotes que los sabios habían llegado? Mira, hablemos de los sacerdotes. Hermanos, ¿a qué se dedican los sacerdotes? Mira, los pastores en este tiempo, ¿a qué nos dedicamos? ¿Cuál es la primera responsabilidad? La número 1. Y te digo que se supone que tenemos que conocer ¿qué cosa? La palabra de Yahweh. Porque mira, un pastor que no conoce la palabra de Yahweh no sirve para nada. Lo primero que tiene que saber ¿qué cosa es? La Biblia. Si no conoce la Biblia, ahora que no sirve para nada. Para otras cosas sirve, sí, que lo pongan de carpintero, pero un pastor lo primero que tiene que saber es conocer las Sagradas Escrituras. Eso es lo primero. Te pregunto, ¿sabían los sacerdotes que el Mesías había nacido? Hermanos, los sacerdotes no eran ignorantes referente a esta profecía. Los sacerdotes no ignoraban lo que ellos estaba pasando. Y te voy a recordar algunas cosas que habían pasado. Hace un año atrás, un sacerdote, un levita, había tenido el aparecimiento de un ángel delante del altar del incienso. Un ángel se apareció y el tipo estuvo mudo todo el tiempo hasta que nació su hijo. ¿Se acuerdan de quién estoy hablando? Estoy hablando de Zacarías. ¿Quiénes son los que se dieron cuenta de eso? Los sacerdotes. ¿Qué fue lo que el ángel le dijo a Zacarías que iba a ocurrir? Le dijo que iba a nacer su hijo y que su hijo, ¿qué iba a hacer? Iba a preparar el camino. ¿Para quién? Para el Mashiach. ¿Sabían los sacerdotes eso? Lo sabían. Entonces el Mashiach tenía que estar naciendo aproximadamente unos meses después de que naciera ese niño que ya había nacido. ¿Y cómo le habían puesto a ese niño? Juan. ¿Sabían los sacerdotes eso? Y estoy hablando de los sacerdotes de Jerusalén. ¿Dónde fue que se quedó mudo Zacarías? En el mismo templo de Jerusalén. En el mismo templo se quedó mudo. ¿Y cuál fue la causa? Mira, se quedó mudo porque no creyó en la profecía que le estaba entregando el ángel. Y te digo, esto fue una bofetada de guante blanco ¿para quiénes? Para los sacerdotes. Y los sacerdotes sabían dónde iban a ser. Tenían las profecías del libro de Daniel. ¿Qué decían esas profecías respecto a la venida del Mashiach? Decían hasta el año que debía de morir, por lo menos. Lo dice hasta el año que ha de morir. ¿Y ellos conocían eso? Sí, sabían que estaba muy cerca la venida del Mashiach. Todo eso lo sabían. La noche en que Yahshua nació, vinieron los ángeles y se aparecieron a los pastores. ¿Y a dónde fueron los pastores después que vieron a aquel bebé? Dice que fueron hasta Jerusalén. Todas esas noticias llegaron a Jerusalén.
Entonces, ¿sabían los sacerdotes que se habían aparecido los ángeles? ¿Sabían qué había pasado con Zacarías? Todo eso lo sabían. El día de la presentación de Yahshua, en el templo estaba un sacerdote que iba todos los días al templo. Mira, se llamaba Simeón. Todos los días iba. Sabían los sacerdotes que Simeón había tenido una visión, porque ya era hasta el cansancio que la repetía. ¿Cuál era esa visión? Que no iba a morir hasta que viera al Mashiach. Ok, ¿eso fue en dónde? En el templo. ¿Qué pasó el día que llegó una pareja de pobres con un bebé? ¿Qué fue lo que hizo Simeón? Simeón lo gritó. ¿En dónde estaba diciendo eso Simeón? En el templo. ¿Quiénes estaban encargados del templo? Los sacerdotes. Y todo mundo se dio cuenta que ese viejito que se iba a morir, cuando viera al Mashiach, dijo, ese niño es el Mashiach. Es más, había una profeta ahí. ¿Sabían los sacerdotes que Ana era profetisa? Sí sabían. ¿Y qué fue lo que dijo la profetisa Ana? Que ese niño era ¿quién? El Mashiach. Entonces, hermanos, pregunto, ¿estaban en ignorancia los sacerdotes respecto a la venida del Mashiach? Claro que no. ¿Y por qué no hicieron nada? Por la sencilla razón de que no les gustaba lo que estaba pasando. No les gustaba que hubieran sido pasados por alto. No les gustó que los ángeles no se hubieran aparecido a ellos. No les gustó que ellos no hayan identificado a aquel bebé, y no les gustó que ese bebé no era un rey. No les gustó. Entonces, lo que estaba ocurriendo no se ajustaba a lo que ellos querían que fuera. Y por eso ellos habían rechazado esa luz, ya habían estado rechazando la luz, ya habían estado rechazando las señales, ya habían hecho caso omiso a las señales y la habían minimizado. Pero no eran ignorantes, a sabiendas, con alevosía y ventaja, habían rechazado aquella luz. Entonces, ahora vienen unos sabios que saben más que ellos, y que todo el mundo sabe que saben más que ellos, vienen buscando al Salvador. Y estoy hablando de 2 años después, y van a Jerusalén y llegan al mismo templo. Te das cuenta que si tú lees la Sagrada Escritura vas a ver un patrón. Entonces, las señales, ¿para quién eran? Eran para los sacerdotes, eran para el pueblo de Yahweh, eran para que el mundo se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Y estos hombres llegan y se comienzan a preguntar, y luego llega este chisme al rey. Y cuando Herodes se da cuenta de lo que está sucediendo, a Herodes sí le interesa hacer algo. Pero a los sacerdotes no le había interesado en lo más mínimo. Pero ahora a Herodes sí le interesa hacer algo. ¿Sabes? Herodes no puede creer que los sacerdotes no hayan hecho nada. Herodes dice, no han hecho nada. No lo están resguardando, no lo están visitando, no lo han anunciado, no lo están haciendo saber a nadie. ¿Por qué no lo están haciendo saber? ¿Por qué si ellos saben lo que está pasando, por qué no han hecho nada al respecto? Entonces Herodes comienza a pensar que todo esto es un complot, una conspiración en contra de él. ¿Sabes, hermano? Si los sacerdotes hubieran actuado de una forma muy diferente, no hubiera existido esa matanza que ocurrió un tiempo después. Los responsables de aquella matanza son los sacerdotes. ¿Y qué pasó? Bueno, Herodes mandó a traer los sacerdotes. Cuando Herodes los manda a traer, encuentra a unos hombres orgullosos, altivos, que no le quieren decir nada. Y Herodes dice, ¿y por qué no me quieren decir nada? ¿Qué me están ocultando? A ver, dígamelo. Y él les ordenó de tal forma que prácticamente entre dientes le dieron parte de la información que ellos tenían. Mira, pues ¿sabes qué? Tiene que nacer allá en Belén. Eso es toda la información que le dieron. Y se la dieron de tal manera que Herodes quedó segurísimo que era un complot en contra suya. Quedó muy convencido. Y dijo, estos se están tramando contra mí algo. Pero yo me voy a encargar de evitar que esto suceda. Los sacerdotes nada más le dijeron, mira, ¿sabes qué? Tiene que pasar algo en Belén. Aquí no está. Quiero que tú entiendas esta historia, hermano. Porque cuando les dijo que tenía que nacer en Belén, entonces los sacerdotes se fueron y Herodes quedó convencido de que los sacerdotes estaban haciendo un plan contra él. Entonces mandó a traer los sabios. Le dijo, mira, con estos sí puedo conversar, porque estos no son parte del complot, estos son neutrales, vienen de muy lejos y lo están haciendo en su inocencia. Entonces los voy a usar. Los manda a traer y les dice, mira, vayan, el niño está en Belén, no está aquí en el templo, no está en Jerusalén, está en Belén, búsquenlo, cuando lo encuentren, háganmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Fingió que estaba interesado. Cuando salieron estos sabios, salieron con menos fe de la que llegaron.
Y eso es lo que pasa, hermanos. Estos hombres venían con una esperanza, con una ansia, un anhelo, ávidos de encontrar al Mashiach, y se topan con un pueblo que no le interesa lo que está pasando. Y salen con menos fe que con la que llegaron. Pero estaban siendo guiados. Cuando salen de Jerusalén, en ese momento se vuelve a aparecer la estrella. Y ahí se ponen bien felices. Dice, allá está la estrella. Y aún así la estrella los lleva donde está el niño. Nota que la estrella no los llevó a donde estaba el niño a la primera. Los llevó al templo, a Jerusalén. Entonces, toda esta historia es un plan con alevosía y ventaja. Está preparado. Alguien lo está haciendo. El que lo está haciendo, ¿quién es? Es Yahweh. Yahweh los está llevando a Jerusalén. Yahweh los llevó al templo. Yahweh los llevó a todo ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque Yahweh los pudo haber llevado a un principio donde estaba el niño, pero los llevó primeramente a Jerusalén. Y ahora hay un tremendo problema, porque ¿quién está ahora detrás del niño? Herodes. Pregunto, ¿estaba Herodes antes en contra del niño? Mira, si los magos no hubieran venido, ¿estuviera el Mashiach en peligro? Claro que no. Entonces, ¿quién puso en peligro a Yahshua HaMashiach? Los sabios no. El mismo plan de Yahweh. Ahora van a encontrar a Yahshua y encuentran a Yahshua. Mira, quiero que tú notes que los sabios de Oriente, nadie les advirtió de aquellas condiciones del templo, de las condiciones del pueblo. Los ángeles le dijeron, vas a ver al niño, está en una sucá, está en una morada temporal y va a estar con sus padres. Entonces dijo, mira, ¿cómo vamos a entrar si están en una sucá, si están en una fiesta judía, si están en la fiesta de las cabañas, si están celebrando la fiesta de los tabernáculos? Y estas personas no son cualquier personas, son reyes. Son personas en las cuales tienen acceso a los reyes de sus países. Son personas que son consejeros. Ellos mismos viven en palacios. Ellos mismos tienen mucho dinero. La gente les hace reverencia. Son apreciados, son admirados. Tienen acceso a las personas más importantes de influencia de la tierra. Y esos hombres vienen buscando a Yahshua. Y mira, Yahshua no tiene ningún guardaespaldas. No tiene una guardia real, no está ni siquiera en la casa donde tienen que vivir, la casa original de José y María, sino que están en la sucá, en la morada temporal que se hace en la fiesta de los tabernáculos. Y el niño está ahí, durmiendo en la sucá. Y estos magos, camino hacia Belén, tienen una visión, tienen un sueño, la cual les advierte Yahweh que no regresen a Jerusalén, que se vayan por otro camino, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Mira, vamos a suponer que aparece un familiar que tiene mucho dinero, que te dice, vamos a visitarte, voy con toda la tribu, con toda la familia y otros invitados que traigo, pero no te preocupes, te voy a dar dinero, te voy a dar una cantidad de dinero para que tú no te preocupes, y te voy a dar, por ejemplo, $1,000. ¿Te alcanza con eso? Mira, ¿sabes qué? No, mira, te voy a dar $3,000, te basta, es suficiente $3,000. Y la verdad que llega el tío y llega como con 20 personas. Se comieron todo lo que tenían en el refrigerador todos los días. Usan la televisión, usan la internet, usan la luz hasta altas horas de la noche, usan el agua, todos los días quieren salir a pasear, algún día se quedan en el restaurante, quieren comer en el restaurante solamente, y gastan, al final se va tu tío con todos los que vinieron, te dejaron la casa vuelta patas para arriba, entonces tú vas y agarras un papel y empiezas a hacer las cuentas, y te salen exactamente $3,000 gastados. Vas al cofre, ves el dinero que te dio tu tío, $3,000. Entonces te hago la pregunta, ¿qué fue lo que te dio tu tío? ¿Cuál fue el regalo que tu tío te dio? Te dio un montón de trabajo porque tienes que limpiar la casa para empezar, pero lo único que te dio fue su presencia nada más. Hermanos, ¿qué fue lo que los magos le dieron a Yahshua? Por si alguno está diciendo, incienso, oro y mirra. Quiero que sepas que por la llegada de los magos, Yahshua tuvo gastos inesperados. Y los gastos inesperados fueron cubiertos con el oro, con el incienso y con la mirra que trajeron los mismos que trajeron los problemas. Los magos no le dieron incienso, oro y mirra a Yahshua HaMashiach, porque se tuvo que gastar ese oro, se tuvo que gastar ese incienso y se tuvo que gastar esa mirra. Si ellos no hubieran venido, no se los hubiera tenido que gastar. Para empezar, ni los tenía. Lo único que le trajeron fueron problemas a Yahshua. Entonces, ¿qué fue lo que le trajeron los magos al Yahshua HaMashiach? ¿Cuál fue el regalo? Su presencia. Porque mediante los regalos de un país pagano, Yahshua suministró los medios para el viaje a Egipto y la estadía en esa tierra extraña. ¿Tenía dinero José y María? No, no lo tenían. ¿Cómo hicieron para huir de las garras del rey? Con el dinero que trajeron los magos. Mira, se van esos hombres, ellos habían estado primero en dar esa bienvenida al Redentor, y mediante los presentes, qué privilegio de servir tuvieron. Yahweh se deleita en honrar la ofrenda del corazón que ama, mira, dándole la mayor eficacia en su servicio.
Si nosotros hemos dado nuestro corazón a Yahshua, le traeremos también nuestros donativos, nuestro oro, nuestra plata, nuestras posiciones terrenales, nuestros dones mentales y espirituales, todo lo más elevado, y serán dedicados libremente a aquel que nos amó y que se dio libremente por cada uno de nosotros. Los magos, más que traerle que incienso, oro y mirra, el regalo depositado a los pies del Mashiach fue cuando ellos fueron a Jerusalén. Cuando ellos fueron a Jerusalén, allí es donde los magos estaban cumpliendo exactamente con la misión que Yahweh les había encomendado. Finalmente los llevó con Yahshua para que ellos se sintieran felices, pero realmente hacia la verdad, el servicio que le estaban prestando a Yahshua HaMashiach se lo presentaron cuando estuvieron en el templo. Y cuando ellos fueron delante del rey Herodes, esos magos estaban presentando el servicio a Yahshua HaMashiach, un servicio que nadie más pudo haber presentado, porque nadie habría sido recibido en la presencia de Herodes. Ya nadie le habían prestado a los sacerdotes tanta atención como lo hicieron con aquellos sabios de Oriente. Y ese servicio que estaban dando esos sabios a Yahshua HaMashiach fue el servicio que nadie más en toda la tierra podía haber dado, porque estos paganos no eran paganos comunes y corrientes, eran paganos reconocidos por su gran saber, por sus grandes recursos, por su gran capacidad. Y cuando estos hombres vienen buscando al rey, lo único que hicieron fue, a través de la mano de Yahweh extendida a través de los magos, le dieron una cachetada: despierta, date cuenta que ya nació tu luz. Isaías 60:1-3 dice: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti, porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad en los pueblos, mas sobre ti nacerá Yahweh, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento.